para el desarrollo de esta actividad, inviten a un familiar para que les acompañe en esta misión radial. Podrán dialogar con él o ella sobre las actividades que irán desarrollando. Tengan a la mano materiales como cuadernos de trabajo, hojas BON 4A y su portafolio. Acomódense en su espacio de autoestudio y eviten todo tipo de interrupciones. Así es, Fátima. El programa del día de hoy, Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, lleva como título Escribimos propuestas de acciones en una cartilla. Profesora, entonces eso será nuestro producto de la experiencia de aprendizaje. Así es, Fátima. ¿Y recuerdan sobre qué tienen que ser esas propuestas de acciones? Claro, profesora. Desde el primer programa nos comunicaron que la propuesta de acciones debe expresar el ejercicio de los derechos como el acceso y uso del agua con el fin de contribuir a una sociedad sin discriminación. Así es, Pedro. Es por eso que el propósito del programa de hoy es que escriban propuestas de acciones en una cartilla, donde se exprese el ejercicio de sus derechos como el acceso y uso del agua, con el fin de contribuir a una sociedad sin discriminación, adecuándose a su destinatario y a su propósito comunicativo. También es importante tener en cuenta los criterios de evaluación al elaborar su producto. ¿Lo recuerdan? No casi, profesora, pero ¿nos podrías recordar? Claro, Fátima. Al momento de elaborar su producto, deben considerar lo siguiente. Propongan acciones argumentadas tomando en cuenta que el acceso y el uso del agua potable es un derecho esencial para la vida y la salud. Analiza datos para elaborar interpretaciones y obtener conclusiones sobre derechos como el acceso y uso del agua, con el fin de contribuir a una sociedad sin discriminación. Fundamenta con base en evidencia científica y datos recogidos la propuesta de acciones en relación al desarrollo científico y tecnológico en acceso y uso del agua potable. Escribe una propuesta de acciones en una cartilla donde expreses el ejercicio de sus derechos como el acceso y uso del agua con el fin de contribuir a una sociedad sin discriminación, adecuándose a su destinatario y a su propósito comunicativo. Lo tendremos en cuenta, profesora. Y justo, profesora, en los programas hemos venido trabajando sobre el derecho de tener acceso al agua potable. Así es, Pedro. Y las actividades que han venido realizando en estas 3 semanas les serán de mucha utilidad al momento de elaborar su propuesta. Es por eso que las evidencias que tengan registrado en sus portafolios deben tenerlo a la mano en estos momentos. Así es, profesora. Acá, por ejemplo, tengo mis producciones en un portafolio y las estoy revisando para seleccionar cuáles me ayudarán a lograr el producto de la experiencia. Con esa recomendación ya mencionada, paso entonces a explicarles cuál será la ruta que seguiremos durante el desarrollo del programa. En un primer momento, planificarán las propuestas de acciones y conocerán la estructura de la cartilla. En un segundo momento, textualizarán las propuestas de acciones y las organizarán en la cartilla considerando la planificación. Y en un tercer momento, revisarán la propuesta de acciones en la cartilla y lo reajustarán para su versión final. ¡Qué interesante, profesora! Elaborar nuestras propuestas de acciones en una cartilla. Así es, Fátima. Les invito entonces, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, a revisar su portafolio. Ahora les pregunto, ¿qué actividades que realizaron en estas 3 semanas en las distintas áreas les ayudarán a elaborar sus propuestas de acciones en la cartilla? Pedro, ¿qué insumo te será de utilidad? En mi caso, profesora, me ayudarán varios insumos, pero estoy pensando en este momento lo que trabajé en el programa 9 con la profesora Gladys de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, y con mi profesor de colegio. Para mí fue importante el análisis que hicimos sobre el texto Los principios importantes para garantizar la supervivencia y la salud de todos, publicado por la ONG Humanium.
En ella se hablaba de que el agua debe estar disponible para el uso personal y doméstico. También debe ser accesible a nuestros hogares. El agua debe ser de calidad, es decir, salubre, potable, y el agua debe ser estable y fiable, es decir, debe ser accesible en cualquier circunstancia. Muy bien, Pedro. De eso se trata, de hacer uso de todo lo que aprendieron en estas semanas y convertirlas en propuestas de acciones. Entonces, manos a la obra. Iniciemos con el primer momento denominado planificamos la elaboración de nuestras propuestas de acciones y de la cartilla. Es importante señalar, estudiantes, que cuando planifiquen y elaboren sus propuestas de acciones, piensen en aquellas ideas que darán a conocer a alguien para un fin. En este caso, para contribuir al ejercicio del derecho al acceso y uso del agua, con el fin de contribuir a una sociedad sin discriminación. Tomen en cuenta que una propuesta de acción es un tipo de plan que prioriza iniciativas importantes para cumplir con ciertas metas. En ese sentido, debe ser un plan que te invite a la acción. Ahora estamos en el proceso de la planificación. Fátima y Pedro, ¿recuerdan qué tenemos que considerar en este proceso respecto al texto que van a elaborar? Profesora, así como hemos venido trabajando en las otras experiencias de aprendizajes, en la planificación debemos pensar por qué vamos a escribir esta propuesta de acciones. Así es, Fátima. Siempre hay una intención al escribir, y eso hay que considerarlo. Asimismo, hay que tener en cuenta para quién iría dirigido las propuestas de acciones, así como cuáles serán tus propuestas de acciones y cómo lo dirías. Todo ello forma parte de pensar en el texto que van a producir. Las propuestas de acciones deben brindar al lector indicaciones para llevar a cabo una acción determinada. Es por eso que tiene la característica de pertenecer al tipo de texto instructivo. Ahora, tomen nota de las preguntas que responderán como parte de la planificación. Primera pregunta: ¿para qué van a escribir sus propuestas de acciones? En mi caso, profesora, voy a escribir mis propuestas de acciones porque necesito hacer reflexionar a mi familia sobre la importancia de hacer ejercer el derecho al acceso y uso del agua. Bien, Pedro, por tu respuesta. Segunda pregunta: ¿qué propuestas de acción escribirán? En este caso, profesora, las propuestas de acción que escribiré están en relación al derecho a tener agua potable en casa y que el agua que llega a mi hogar sea de calidad. Gracias, Fátima, por tu respuesta. Tercera pregunta: ¿quiénes leerán lo que van a escribir? Mi familia, profesora. Me interesa que ellos lean y escuchen mis propuestas de acciones que escribiré. Bien por la respuesta, Pedro. Cuarta pregunta: ¿qué tipo de lenguaje usarán al proponer acciones? Estoy pensando en que tienen que hacer un lenguaje sencillo pero variado, para que se pueda entender con facilidad. Bien, Fátima, por la respuesta. Quinta pregunta: ¿en dónde lo van a organizar? En una cartilla, profesora. Quedará muy bien. ¡Qué bien, Fátima y Pedro! ¿Y ustedes, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ya tienen sus respuestas? Compartan sus respuestas con el familiar que les acompaña. Profesora, si las propuestas de acciones hay que escribirlas en una cartilla, ¿cómo lo haremos? Muy buena observación, Fátima. Es importante conocer qué es una cartilla y cómo es su estructura. ¿Recuerdan que en la experiencia 3 tuvieron la oportunidad de elaborar una? ¿Qué características tiene este tipo de texto? ¿Cuál será su utilidad para el caso que queremos usarlo? Puedo decir que una cartilla, profesora, es una suerte de revista corta que contiene información clara, precisa sobre un tema específico y que además va acompañada de imágenes para comprender mejor el texto. Así es, Pedro. El propósito de una cartilla es justamente orientar sobre un tema de interés. Y en este caso, ¿cuál sería el tema de interés, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria? El tema de interés, profesora, sería dar a conocer las propuestas de acciones en donde expresamos el ejercicio del derecho al acceso de agua potable en nuestros hogares. Así es, Fátima. Las propuestas de acciones puedes hacerlas llegar a tu familia y amistades a través de la cartilla. ¿Y
¿Y qué partes tendrá una cartilla? Recuerdo que tenía una portada, profesora. Recordemos juntos, Pedro, Fátima, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, sobre la estructura de una cartilla. Tomen nota al respecto. Una cartilla presenta una portada. En ella se coloca un título creativo que haga referencia al tema. Puedes agregarle una imagen respecto al tema y tus datos personales. El título general de mi cartilla será Ejerciendo mi derecho a contar con el agua potable en casa. En mi caso llevará como título Tengo derecho al agua de calidad. Qué interesante el título que están pensando colocar a sus cartillas. El título debe tener relación con la propuesta de acciones. Continuemos con las partes de la cartilla. En el desarrollo debe contar con una presentación. Esta debe ser breve y debe estar en relación con el tema. Presenta un contenido. En ella irán las propuestas de acciones. Deberás colocarle un título. Ya sé cuáles serán mis propuestas de acciones. También presenta una sección a la que llamaremos Reflexiones sobre mis aprendizajes. Y tiene una contraportada. En ella puede ir una frase o un consejo acerca del tema que quisieras que tu público tenga en cuenta. Voy a buscar una frase que impacte. Entonces, profesora, según lo que anoté en mi cuaderno, la cartilla tiene las siguientes partes que debo considerar cuando la elabore. Una portada, un desarrollo, aquí va la propuesta de acciones y la sección denominada Reflexiones sobre mis aprendizajes y la contraportada. Bien, Pedro, es importante también que realicen la planificación de la escritura de la cartilla. Para ello, ayúdense de estas preguntas y tomen nota. ¿Para qué elaboraré una cartilla? ¿De qué tema tratará? ¿Cómo pienso diseñar y organizar mi cartilla? ¿Cuáles serán las secciones o páginas que tendrá? Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, hemos terminado el primer momento de la actividad, que fue la de planificar la propuesta de acciones y la cartilla. Ahora pasemos al segundo momento, que la hemos denominado Textualizamos nuestra propuesta de acciones y la organizamos en la cartilla. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ahora que ya tienen su planificación y con apoyo de eso vas a elaborar el borrador de tu propuesta de acciones, así como el diseño del boceto de tu cartilla. Iniciemos primero con las propuestas de acciones. Recuerden los insumos que tienen en sus portafolios. Sí, profesora, acá tengo una propuesta de acción que la estoy planteando considerando lo que hemos venido trabajando en cada uno de los programas. ¿Puedo compartirlo, profesora? Claro, Pedro, adelante. Una de mi propuesta de acción sería organizar una junta vecinal en mi comunidad, quienes se encargarían de coordinar con las instancias respectivas del agua potable sobre el servicio de acceso del agua, ya que contar con este recurso básico en nuestros hogares es un derecho fundamental, porque el agua tiene un impacto en la vida, la salud y la dignidad de la persona. Así es, Pedro. Es importante que cuando formulen sus propuestas de acciones, estas deben responder a las necesidades de su entorno. Además, deben estar argumentadas, es decir, deben explicar las razones del por qué es importante ejercer este derecho de tener acceso al agua potable. Profesora, también tengo una propuesta. Adelante, Fátima. Mi propuesta es la siguiente: dialogar con los líderes de la comunidad para solicitarles que junto con las autoridades municipales puedan buscar una solución sobre el acceso al agua potable en nuestros hogares, ya que como un derecho fundamental debe ser entendido por ser una necesidad y demanda por parte de la ciudadanía, en este caso por los pobladores de la comunidad. Bien, Fátima. Cuando escriban sus propuestas, formúlenlas haciendo uso del verbo en infinitivo, es decir, usar palabras que expresen acciones y que terminen en ar, o ir. Por ejemplo, Pedro inició usando el término organizar y Fátima el término dialogar. Las dos palabras expresan acción y terminan en ar. Eso le dará más fuerza a sus propuestas de acciones.
Profesora, para seguir elaborando nuestras propuestas de acciones, debemos entonces tener en cuenta que sean argumentadas y además que se usen verbos en infinitivos. Pedro, también es importante considerar en la escritura de la propuesta de acciones el orden y la claridad de las ideas, de tal manera que los lectores puedan entender cada propuesta de acción que lean. Hagan uso de los conectores de causa para que puedan explicar las razones que sustentan cada propuesta. Es cierto, profesora, nos ayudará para poder justificar nuestras propuestas de acciones. Entonces podemos usar los conectores como, por ejemplo, porque, dado que, ya que, considerando que, entre otros. Así es, Pedro. Además de lo mencionado, consideren también lo siguiente. Debe tener un título al momento de presentar la propuesta de acciones. Debe contener ideas relacionadas al tema sobre el ejercicio del derecho del acceso al agua potable. Pueden usar las numeraciones, viñetas o guiones para indicar cada propuesta de acción. Su propuesta puede ir acompañado de imágenes que complementen lo que quieren transmitir. A partir de toda la información brindada, les pregunto, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ¿qué propuestas de acciones has planteado? Muéstrale el borrador de tu texto al familiar que te acompaña. Lo hemos comprendido, profesora. Entonces continuemos. Ahora veamos la cartilla. Una vez que tengas las propuestas de acciones, deberás organizar dicha información en la cartilla, considerando las partes del texto. ¿Recuerdan las partes de la cartilla? Sí, profesora. Ya tengo el esbozo de mi cartilla. En la portada pondré como título: Si el agua es vida, tenemos derecho a ella. Bien, Fátima. Con ello llamarás la atención del lector cuando tenga en sus manos la cartilla. Y además, estás relacionando el agua con el derecho a su acceso. Recuerden también colocar acá sus datos personales. Luego, siguiendo las partes de la cartilla, ¿qué vendría, Pedro? El desarrollo de la cartilla, profesora. En este caso, iniciaríamos con la presentación de la cartilla. La presentación debe ser breve y debe contener el propósito de la cartilla, así como la presentación del tema y la organización misma de la cartilla. Profesora, quiero compartir cómo sería la presentación de mi cartilla. Adelante, Fátima. Presentación. Esta cartilla se ha elaborado para dar a conocer la propuesta de acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y uso de agua potable. Es necesario tomar acciones que favorezcan el ejercicio de un derecho fundamental, como es el tener acceso al agua potable, ya que tiene un impacto en la vida, la salud y la dignidad de las personas. En esta cartilla, además de la presentación, podrás encontrar dos partes importantes. En la primera, presentaré mi texto instructivo, que son las propuestas de acciones trabajado en estas 3 semanas. Y en la segunda, daré a conocer mis principales reflexiones sobre lo que vengo aprendiendo. Bien, Fátima. Tu presentación es breve y precisa. Recuerden, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, que una presentación debe ser breve y además debe permitir al lector informarse panorámicamente del contenido de la cartilla. Después de la presentación ya viene la sección de sus propuestas de acciones y luego la reflexión de sus aprendizajes. Profesora, entonces colocamos nuestras propuestas de acciones en la cartilla, acompañadas de imágenes para poder darle mayor fuerza a nuestra propuesta. Así es, Pedro. Recuerden también escribir la reflexión de sus aprendizajes, indicando qué aprendizajes obtuvieron con esta experiencia. ¿Y qué otra parte más faltaría? La contraportada, profesora. Ahí estoy pensando en escribir una frase que leí acerca de lo que señalan las Naciones Unidas. Una gota de agua es poderosa y más necesaria que nunca. Bien, Pedro. Impactante esa frase. Nos invita a seguir reflexionando. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, busquen también frases que impacten a su público lector. Hemos terminado este segundo momento, que fue el de textualizar la propuesta de acciones en la cartilla. Pasemos ahora al tercer momento, que lo hemos denominado
Revisemos la escritura del texto elaborado. Una vez que tengan la cartilla con las propuestas de acciones, vuelve a revisar el texto y a reajustarla. Ten en cuenta lo siguiente: debe centrarse en el tema. Su escritura debe ser clara y de fácil comprensión para los lectores. Revisa el uso correcto de la ortografía. Revisa si cumple con su propósito. Es momento del reto. Con todo lo trabajado el día de hoy, es momento de que te concentres en lograr el producto final. A partir de los reajustes, escribe la versión final de la propuesta de acciones que contribuyan al ejercicio de su derecho al acceso y uso del agua, con el fin de contribuir a una sociedad sin discriminación. Hemos concluido con el tercer momento, que fue el de revisar para reajustar el texto. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿por qué será importante seguir las pautas que te hemos brindado el día de hoy? ¿En qué te ayudará? Para que complementes lo aprendido el día de hoy respecto a la revisión de la escritura, te invito a consultar en el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras respecto al uso del punto en nuestros textos, ubicado en la página 124. Ello te ayudará a reajustar la escritura de tu propuesta. Coloca tu producción en tu portafolio. Estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, les felicito por haber avanzado en lograr el producto de la experiencia de aprendizaje número 5. Recuerda reajustar el texto y escribir la versión final de tus propuestas de acciones en la cartilla. Una vez que los tengas listo, envíala a tu profesor o profesora para que pueda brindarte sugerencias de cómo ir mejorando la escritura de tu texto. También puedes mostrarlo a un familiar para que te brinde sus alcances.